Muy buenas tardes, amigas y amigos oyentes de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida a un nuevo programa de Economía Directa. Para este programa contamos con Juan Carlos Bermejo. Buenas tardes, Juan Carlos. Hola, muy buenas. Con Carlos García. Buenas tardes, Carlos. Muy buenas tardes a todos. Y con Tony Hernández. Buenas tardes, Tony. Buenas. Hoy vamos a hacer un programa en el que vamos a hablar fundamentalmente del tema de la vivienda. Hoy ha habido manifestaciones masivas en protesta por la situación del mercado de la vivienda, por la accesibilidad que tiene la población a la vivienda, algo que se acentúa especialmente entre la población joven, y también por la falta de políticas públicas al respecto para intentar, pues por lo menos dar una alternativa a toda la gente que no puede acceder en las condiciones actuales de mercado a una vivienda digna o a ninguna vivienda directamente, que es la situación que estamos viviendo ahora mismo. El tema de la vivienda, como recordaréis, ahora hablaremos largo y tendido de ello, pero es un tema del cual venimos hablando de forma reiterada en Economía Directa. De hecho, Economía Directa se nació como un programa, como un podcast de economía en el que hablábamos sobre todo de la situación tan mala que estaba viviendo la economía española ya por el año 2011 a consecuencia de la crisis financiera y de cómo había afectado sobre todo esta crisis financiera a España por la burbuja inmobiliaria que se había formado en la primera década del siglo XXI. Desde entonces hemos seguido tocando este tema, como no podía ser de otra manera, en Economía Directa, y el mercado de la vivienda, la situación de la vivienda en España, lejos de mejorar desde el año 2007, pues no ha hecho sino empeorar, y ahora mismo la situación es francamente crítica. Voy a dar algunas pequeñas cifras de entrada. Desde que empezó este ciclo alcista de la vivienda, que fue en el año 2014, cuando empezaron a subir los precios, tenemos que el IPC ha sido aproximadamente el 23% desde ese año 2014. Los costes laborales en la vivienda han subido un 30%, los de los materiales un 35%, el coste del suelo un 18%. Estos son los tres componentes fundamentales de lo que cuesta hacer una vivienda nueva: mano de obra, materiales y suelo. Pero el precio de la vivienda nueva se ha encarecido en nada más y nada menos que el 95%. Es decir, más del triple de lo que han subido los componentes de costes de lo que es la vivienda en sí. Es evidente que la vivienda está absolutamente descontrolada. Yo que estoy en Madrid, la manifestación ha sido absolutamente masiva, aproximadamente 100.000 personas según los convocantes. La mayoría era gente joven, que es a quien está afectando más por temas generacionales este problema. Y a mí lo que más me preocupa de todo esto es que la falta de medidas que está tomando el gobierno está conduciendo a que la situación, lejos de mejorar en próximas fechas, va a empeorar todavía más. O sea, en los próximos años, si no se hace algo de radical en materia de vivienda, pues las cosas van a empeorar mucho. Y luego hablaremos de qué se podría hacer, porque una cosa es lo que querríamos hacer y otra cosa es lo que las circunstancias nos dejan hacer, porque recordemos que tenemos ahí un límite que es tremendo, que es el límite que nos impone la propia Unión Europea y sobre todo la pertenencia a la moneda única. Bueno, empezamos con la situación, hablando de la situación de la vivienda, pero antes vamos a dar la bienvenida a Jorge Amar, que se acaba de incorporar. Bueno, porque creo que tenemos un problema de sonido. Carlos, me gustaría que empezaras comentándonos un poco por qué, lo primero, por qué hemos llegado a esta situación en España, a una situación tan grave en materia de vivienda, y también por qué esta situación que tenemos en materia de vivienda se repite también en tantos y tantos países. Pero antes vamos a saludar esta vez a Jorge. Jorge, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Se me oye ahora bien o qué? Ahora sí se te oye bien, sí. Muy bien. Ha quedado la posteridad, como lo llamamos aquí, cuando entras así con el sonido del Pato Donald.
El mítico Pato Donald ha quedado registrado ya para siempre. Sí, nada, ya no, jamás se va a borrar de internet. Bueno, nada, Carlos, adelante, coméntanos cómo ves tú por qué hemos llegado hasta aquí, a este punto en la accesibilidad de la vivienda, de ese derecho fundamental que debería ser la vivienda. Adelante. Bueno, yo creo que la razón fundamental por la cual nos enfrentamos a estos problemas con la vivienda es el hecho de que la vía de desarrollo y el modelo económico español es un modelo económico de capitalismo primitivo, salvaje y descontrolado. No es un capitalismo desarrollado, no es un capitalismo basado en la inversión y desarrollo, en la ciencia, en el valor añadido. Ese no es nuestro modelo de capitalismo, ese no es nuestro modelo de desarrollo. Nuestro modelo de desarrollo es un modelo de desarrollo depredador en todos los sentidos, ¿no? Porque primero por la naturaleza, porque nos estamos cargando gran parte de nuestros ecosistemas mediante esta política de vivienda, y luego también laboral, ¿no? Porque las condiciones laborales en el sector de la construcción pues son las que son, ¿no? Son en muchos casos terribles, y ahí están los datos de las personas que se mueren en el andamio todos los años, ¿no? Entonces, ese yo creo que es el problema, ¿no? El capitalismo primitivo, depredador, de bajo coste y de poco valor añadido que hay en España, ¿no? En otros países la construcción no tiene el peso económico que tiene en España, y ese hueco lo cubren con actividades de un valor añadido muy superior al de la vivienda, ¿no? En España, la vivienda se ha utilizado básicamente como refugio para especular con cualquier tipo de ahorro privado que se tenga, ¿no? Si tú tienes un ahorro privado, ¿dónde vas? Bueno, pues vas a un mercado que nunca baja de precio, porque el precio de la vivienda nunca baja, y que además no está gravado como en otros países, ¿no? Si, por ejemplo, vemos los gravámenes que tienen en, por ejemplo, Austria, donde la segunda y tercera vivienda, no la décima vivienda, como ha pasado ahora el gobierno, esa reforma, ¿no? Que efectivamente te grava un poco más a partir de tu décima vivienda. No. A partir de la primera, es decir, la segunda y la tercera vivienda, ya están grabadas de una manera altísima, ¿no? Tanto los pisos como la propiedad de la tierra, que es lo que tendría que pasar. En España eso no pasa. En España pagamos unos impuestos que, comparados con otros sitios, pues son muy bajos a la hora de tener en propiedad tierras y bienes inmuebles, y la gente lo utiliza, pues bueno, como refugio para poner sus ahorros. Eso nunca baja de precio, y por lo tanto, bueno. Entonces, esa es la principal cuestión. Luego, por supuesto, lo de siempre, la Unión Europea. ¿Por qué tenemos este modelo depredador primitivo de bajo valor añadido? Porque es el rol que nos ha tocado jugar, que hemos elegido jugar dentro de la Unión Europea. El valor añadido al norte de Europa, la tecnología al norte de Europa, y la farra, el sol, las vacaciones, el capitalismo primitivo de ladrillo, pues a nosotros. Bueno, pues eso tiene consecuencias. Eso tiene consecuencias que están siendo ahora terribles, ¿no? La gente no puede asumir los costes de tener una vivienda. La gente vive con sus padres hasta 30 o más de 30 años, y pues ese es el modelo que nosotros tenemos gracias a la Unión Europea. ¿Cuál es la solución? La solución yo la digo siempre, ¿no? Primero, imponer un control de capitales que la Unión Europea no nos permite. Que es que primero habría que tendríamos que tener una cantidad suficiente de suelo público como para que la vivienda fuera un derecho garantizado. Todo el mundo que
tuviera un acceso a la vivienda a cambio de un alquiler, no una propiedad, sino un alquiler público. Y que ese alquiler público fuera acompañado, ese alquiler público fuera básicamente los impuestos a pagar. Yo siempre soy muy partidario de hacer una reforma fiscal donde ese fuera el principal impuesto a pagar. Además, creo que habría que compatibilizar esto con un plan de trabajo garantizado, de manera que el pleno empleo fuera una constante endógena del ciclo económico. De esta manera se acabaría tanto con los problemas de acceso a la vivienda como con los problemas de especulación inmobiliaria y, sobre todo, yo creo que hay que gravar infinitamente más que ahora tanto la propiedad de la tierra como de los bienes inmuebles. Los grandes terratenientes, los grandes latifundistas, las personas que tienen más de un piso deben estar sujetos a un nivel de gravámenes que haga que eso sea absolutamente ruinoso. Hay que hacer que eso sea una inversión ruinosa. Ese excedente de bienes inmuebles y de tierra que se produciría porque la gente se desharía de esas propiedades, tendría que ser reasumido por el sector público. El sector público tendría que construir todo lo necesario para que todo el mundo tuviera acceso a una vivienda de alquiler público, y entonces el precio bajaría. No bajaría la oferta de bienes inmuebles, sino que aumentaría, y el precio del suelo bajaría, y lo que tendríamos sería una solución del problema de acceso a la vivienda. Esto no es posible dentro de la Unión Europea y no es posible dentro del capitalismo salvaje y primitivo y depredador que tenemos en estos momentos. Bueno, Juan Carlos, ¿cómo ves tú la situación ahora mismo de la vivienda en España? Lo primero es que ha pasado, si miramos las encuestas del CIS, por ejemplo, ha pasado de ser, pues, de no aparecer entre las 3 primeras preocupaciones hace simplemente 5 años, a ser siempre sistemáticamente una de las primeras preocupaciones últimamente. El problema de accesibilidad a la vivienda es evidente. En muchos sitios, pues ni siquiera, requiere un alquiler de una vivienda, pues ni siquiera media, una vivienda pequeña, una vivienda que tampoco está ni siquiera bien, el sueldo entero de una persona que no tenga un trabajo promedio, con lo cual obviamente es imposible para esa persona alquilar una vivienda por sí misma, y ni siquiera, aunque trabajen 2 personas, muchas veces es posible. O sea, ¿cómo podemos haber llegado hasta aquí? ¿Cómo ves tú la situación? Juan Carlos, adelante. Bueno, lo primero que quiero comentar es que la vivienda no es un bien que se comporte como un bien al uso. Es decir, por ejemplo, las manzanas, se supone que si yo pongo más manzanas en el mercado, pues baja el precio de la manzana porque hay más oferta, y entonces la vivienda no se comporta así. Lamentablemente no se comporta así, y no se comporta así porque está directamente relacionada con el asunto laboral y con la generación de la riqueza. Es decir, la demanda de una vivienda está es directamente proporcional a nuestra perspectiva de riqueza y perspectiva laboral. Por lo tanto, en los centros donde el tejido productivo es abundante, donde la generación de riqueza es más abundante, la demanda de vivienda es mucho mayor. Y donde no hay generación de riqueza y donde no hay tejido productivo, la demanda de vivienda no existe. Es más, en lo que denominamos la España vaciada, pues hay muchísimos inmuebles que la gente ni siquiera los quiere. Es decir, pagaría incluso por deshacerse de ellos en muchos casos.
Dicho esto, y esto es algo que no comprenden nuestros políticos, ni sus asesores, ni los profesores estos de las universidades que hacen los informes, ni que no tienen ni idea de cómo se comporta este bien. Dicho esto, el poner viviendas en el mercado, dice, esto sería la solución. Todo el mundo pensaría, bueno, pues, por ejemplo, si ahora vamos a construir 100.000 viviendas, ¿no? En la operación campamento esta, ¿no? En los terrenos estos que ahora se van a liberar de que eran del Ministerio de Defensa, ¿no? Que aquí en Madrid, por ejemplo, por poner un caso, dice, bueno, pues si vamos a construir 100.000 viviendas, que no sé si son 100.000, pero voy a decir un caso. Bueno, pues ¿eso va a ayudar a que baje el precio de la vivienda? Pues no, señor. Lo que va a ocurrir es todo lo contrario. Al poner esas 100.000 viviendas en el mercado, lo que va a provocar es que aumenten más de precio todavía. Esas más las que hay. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es que esa demanda, el poner esa oferta en un centro de producción, en un sitio de tejido productivo y de riqueza, pues lo que hace es llamar a más demandantes que van a pujar por esas viviendas. Esto es muy simple de entender. Fijaros que en la ciudad de Madrid, si somos, no sé, 5 millones de habitantes, por decir algo, pues dentro de esos 5 millones tenemos por lo menos 1 millón. 6,5 en el área metropolitana, ¿no? Bueno, pues 6,5 en el área metropolitana. Pues por lo menos tenemos 1 millón ya hoy de demandantes de vivienda. Es decir, esos hijos que viven con los padres, vamos a llamarlo así, y que querrían emanciparse. Bueno, pues ahí ya tienes como mínimo 1 millón de demandantes de vivienda. Luego tienes a los demandantes de vivienda que están ahora viviendo pues 3 o 4 en casas, ¿no? Compartiendo pisos, que viven en una habitación, otro en otro en el salón. Bueno, pues ahí tienes probablemente otro 500.000 de personas que son demandantes de una vivienda. Y luego a eso súmale a todas aquellas personas que les gustaría venir a vivir a Madrid para trabajar y generar riqueza en Madrid, y que no viven en Madrid. Me refiero a personas que viven en otras zonas de España o incluso fuera de España. Es decir, que haciendo números redondos, podríamos estar hablando de que habría una demanda mínima hoy, en este momento, hoy cuando estamos grabando esto, de más de 2 millones de personas que estarían dispuestos a venir a Madrid a pagar por un piso en Madrid. Claro, tú dices, sí, ¿qué déficit de viviendas tenemos en Madrid? Pues hombre, como comprenderá usted, ya te he dicho que como mínimo ahora mismo tendríamos que tener 2 millones ahí. Así llegaríamos al punto de equilibrio, es decir, a partir de ahí, si esos 2 millones llegaran a tener su vivienda, entonces ya los precios podrían empezar a estabilizarse o incluso hasta bajar. Como es metafísicamente imposible poner en el mercado esos 2 millones, pero pues entonces esto... Si me permite, yo tengo mis dudas sobre eso último que has dicho, porque yo creo que cuando tú generas una dinámica de burbuja inmobiliaria en que se toma como un bien de inversión que se está revalorizando, eso realmente no tiene límite. O sea, porque empieza a venir gente a invertir porque tiene expectativas de que suba y eso jamás se acaba. O sea, ya puedes construir 2 millones o 5 millones. Es que bueno, lo mismo. Claro, es que no he concluido. Es que no he concluido. Porque dentro de eso... Que en 2007, entre el 2000 y el 2007, construíamos más viviendas que entre Alemania, Francia e Italia juntos, si no recuerdo mal. Algún año superó las 600.000, con lo que... Y eso no hizo... y es que daba igual, es que seguían subiendo los precios a tasas de 2 dígitos, porque la gente pensaba que iban a subir todavía más y cada vez venía más dinero para invertir. ¿Cómo reventó eso? Pues que dejó de venir el dinero, ni más dinero. Bueno... lo que te quería decir es que además a esos demandantes de vivienda también se unen los inversores o especuladores o como queramos llamarlo. Es decir, esos también están dispuestos a pujar por esas viviendas que se ponen en el mercado. Por lo tanto, lo que os quiero trasladar es que es metafísicamente imposible acabar con este problema poniendo más viviendas en el mercado, en los centros, como yo le llamo, de alto tejido productivo o donde alta generación de riqueza.
La solución en este caso reside en, y esto es una opinión, y además es una solución a largo plazo, es decir, esto no es de la noche a la mañana. Reside en diversificar nuestro tejido productivo en otras áreas, en más áreas, es decir, generar demanda en otros lugares de nuestra geografía para que las personas tengan la intención de ir a esos lugares con esa expectativa laboral y con esa expectativa de generación de riqueza, extrayendo población de los grandes centros de producción y de los grandes centros de generación de riqueza. Eso sería la solución. Lo que podemos decir, poblar nuestra geografía, es decir, todo lo contrario de lo que ha ido sucediendo desde que el régimen del 78 se instauró. El régimen del 78 lo que generó es que se despoblaron muchas zonas de España y se concentró la riqueza y el trabajo en unos pocos centros de producción. Y eso es, si retrotraemos esa tendencia, entonces podríamos generar demanda en otros lugares, demanda de vivienda, porque hay tejido productivo que se está creando, y entonces eso provocaría que los precios de las viviendas bajaran donde hoy están altísimos y subieran o por donde hoy no se puja por ningún tipo de vivienda. Y por concluir, si además le unimos a todos aquellos inmuebles que hoy en día, porque hay muchísimos, que hay inmuebles que están vacíos, que no se están destinando a ningún tipo de uso residencial en este momento, también en las grandes ciudades, ahí, y en esto es clave la actuación pública, debe ser necesario la creación de un eficaz proceso de mediación. ¿Y qué quiero decir con esto? El proceso de mediación lo que hace es que busca, contacta y le crea un escenario a los propietarios de esas viviendas que están hoy vacías, les crea un escenario de mediación con los demandantes de viviendas, con los inquilinos, de forma que ambas partes puedan estar seguras, tanto unos como en el uso y disfrute de las condiciones, a unas condiciones razonables, y el otro en lo que se refiere a la habilitación y a la protección de los derechos de esa propiedad. En definitiva, que unos se sientan seguros cuando restauran y cuando cobran, y los otros cuando viven y cuando demandan que esa solución de habitabilidad sea la correcta y la idónea. Ahí es fundamental que el elemento público pueda realizar esa labor, insisto, de mediación, pero que no se quede solo en una simple interlocución, sino que esté regulado por una norma de carácter legal, lógicamente, y que obligue a las dos partes a comprometerse en tanto euros como para proporcionar el inmueble en forma correcta y en precio razonable, y al que lo utiliza a conservarlo, a respetarlo y a mantener las normas de convivencia de esos inmuebles. Yo creo que estos son los dos elementos básicos para entender cuál es el problema de la vivienda, y que además, si no se soluciona, nos lleva a todos por delante, porque los jóvenes, cuanto más tarde se emancipan y cuanto más tarde forman una familia, más difícil es que podamos tener una economía sostenible, y especialmente me estoy refiriendo a las prestaciones públicas y a las pensiones. Esto es fundamental. Bueno, Tony, adelante, ¿qué nos puedes decir de la situación de la vivienda ahora mismo? Y si ves justificadas estas manifestaciones, si es tan crítica la situación como hemos estado comentando por aquí, y también cómo ves la posibilidad de que esto tenga algún tipo de solución en un futuro próximo. Adelante. Bueno, pues buenas. Las manifestaciones pues son necesarias, evidentemente, pero yo creo que van a ser
básicamente inútiles a corto plazo, a medio plazo, a largo plazo, no sé. ¿Por qué? Porque todos los actores del sistema, por mucho que hablen, están de acuerdo en que siga todo igual. Porque no olvidemos que el particular modelo económico español, pues se basa en lo que se basa. Se basa en los platos de paella, la jarra de sangría, y en este caso en extraer rentas de manera brutal de la parte inferior hacia la parte superior, mediante un mercado de la vivienda, que evidentemente la vivienda, este es el típico ejemplo que nos justifica que el mercado no es un gran asignador de recursos, sobre todo cuando es un bien como la vivienda, algo que todo el mundo necesita, del cual nadie puede prescindir, y que tiene otras características muy particulares que la hacen, por un lado, que sea el típico bien que deba distribuir el Estado, porque si nos ponemos el beneficio capitalista por medio, pues pasa lo que tenemos ahora en España. El resultado práctico de convertir la vivienda en un bien privado que se puede comprar y vender como si fuera, yo qué sé, un chupachú, pues tiene estas consecuencias. Tiene muchas consecuencias. Pero aquí, como he dicho antes, el problema es que no veo que los actores principales estén dispuestos a cambiar de rumbo más allá de declaraciones disonantes. Y para justificar mi aserción, me voy a basar en lo que ha pasado con el mítico Sareb. La Sareb, que aquí ya parece que se ha olvidado, pero que ha tenido un papel, por ejemplo, muy importante en este último impulso. ¿Por qué? Por ejemplo, si vamos al ejemplo que siempre ponemos, que siempre se pone, que por ejemplo hoy lo han puesto en el País Barra Pravda, que es Viena, ¿vale? Viena la Roja. Que es muy curioso que el País Barra Pravda elogie el modelo, elogie más o menos, ¿no? El modelo de Viena, pero claro, diciendo que es socialdemocracia, etcétera, etcétera. Pero, un momento, es decir, los socialdemócratas, entre comillas, austríacos que crearon ese modelo, hoy en día, para el País Barra Pravda, serían considerados como bolcheviques o estalinistas. Es decir, esa gente no era un socialdemócrata como la mayoría de la gente considera que es socialdemócrata. Esa gente era la socialdemocracia originaria. No olvidemos que el partido bolchevique, en su origen, era el Partido Socialdemócrata Ruso, ¿vale? Entonces, todo eso se creó un ambiente en la cual la clase obrera, pues sí que tenía una presencia muy, muy importante y se hacía notar. De hecho, la única manera que tuvieron de acabar con la Viena Roja fue cañonazos, literalmente. Entonces, ¿qué consecuencias tuvo ese modelo? Pues que la ciudad de Viena, la mayor cantidad, básicamente el ayuntamiento de Viena, disfruta de un monopolio de facto sobre el suelo. Y eso le permite jugar. En España, en el Reino de España, pasa todo lo contrario. Y aquí me vuelvo a las inmortales palabras de don Luis de Guindos, uno de esos economistas sin ideología, de esos técnicos, que ellos solamente dicen las cosas como son y no se andan por las ramas. Hay una frase mítica de don Luis de Guindos que es: el banco malo nunca supondrá costes para los contribuyentes. ¿Vale? Eso lo dijo en su momento, sin la boca, todo el mundo haciendo palmas a don Luis, pero luego se ha visto que era mentira. Recordemos que el Sareb, ¿cómo surge? Surge porque el Estado adquiere el patrimonio inmobiliario de cajas de ahorros y bancos quebrados. Entonces, para rescatar el sistema financiero, tienen que todo el colateral que habían puesto las promotoras era suelo. Gran parte de ello era suelo. Entonces, de esa manera, Sareb se hace con el mayor número de viviendas y solares que ha tenido nunca. ¿Pero qué hace el Estado? En vez, teóricamente el Estado es el garante de lo público. ¿Pero qué hace el Estado en este caso? Una vez que, dijéramos, de rebote, se ha convertido en el mayor propietario inmobiliario, tanto de suelo como de viviendas, en vez de utilizar eso para proporcionar un bien básico como es la vivienda a la población, lo que hace es malvender. Es decir, Sareb realmente, ¿qué es? Sareb es una especie de un entramado jurídico, ¿no?, que se ha creado sobre la privatización. Lo que ha hecho es privatizar de manera encubierta decenas de miles de solares y viviendas. Que el Estado de repente se encontró en posesión de ellos sin haberlo comido ni bebido. Pero como las cabecitas pensantes que controlan el Estado, lo que Bourdieu llamaría la nobleza del Estado, son todos neoliberales y capitalistas a piñón, en vez de decir, vamos a utilizar esto, de repente de rebote tenemos vivienda y suelo, podemos utilizar toda esta vivienda y este suelo, que realmente no hemos hecho nada para obtenerlo, pero lo tenemos por circunstancias históricas que no podemos controlar, vamos a utilizarlo para, pues, hacer lo que ha hecho Viena. No,
como la ideología de esta gente que no tiene ideología es el capitalismo, ¿qué han hecho? No, lo que hace es privatizarlo todo, venderlo todo, mal venderlo todo, de hecho. Y entonces, como yo siempre digo... Sí, perdona, y recordemos que el último episodio fue el regalo de Bankia a CaixaBank, ¿eh? Claro, pero es que realmente, y eso fue con otro de... Sí, con otro de los temas que a mí me apasiona, que es el poder del lenguaje. Lo importante que es el lenguaje. A Sareb la crean, la denominan el banco malo. Pero eso se hace con ganas de confundir. Porque realmente Sareb no es un banco. Lo que es una compañía propietaria de bienes inmobiliarios que además se encarga de gestionarlos. O sea, que de banco nada. Lo que pasa es que el Estado tiene que hacer algo con todos esos bienes que, insisto, ha visto que llegan a su propiedad sin saber muy bien cómo. Y repito, la ideología de las personitas que controlan el Estado, de las élites del Estado, de los de arriba, es la que es, ni se les pasa por la cabeza utilizar esto para beneficiar a la población. Lo que hacen es, no, todo esto hay que malvenderlo porque ellos creen que el mercado es el mejor es un asignador óptimo de recursos. Es el asignador óptimo de recursos, cuando eso no es cierto. ¿Por qué? Lo estamos comprobando ahora. ¿Y entonces qué hacen? Pues sencillamente esta Sareb, que realmente lo que significa Sareb es Sociedad de Gestión de Activos procedente de la reestructuración bancaria, está creada por el Estado. Es curioso porque Sareb es una entidad con finalidad y financiación pública, pero gestionada por entidades privadas. ¿Vale? Entonces, su finalidad realmente era de actuar de cortafuegos, para evitar que la crisis española se propagase por toda Europa. ¿Vale? Este peligro se provenía porque los bancos estaban muy fuertemente endeudados entre sí. Realmente el sistema bancario funcionaba como una especie de castillo de naipes. Entonces, lo que hizo el Estado, el Reino de España, por supuesto, pidió permiso a la Unión Europea realmente existente, porque no olvidemos que España es una colonia, no somos soberanos económicamente, no tenemos soberanía monetaria, entonces estas cosas no las podemos hacer sin pedir permiso, porque si las hubiéramos hecho sin pedir permiso, enseguida hubieran venido los hombres de negro a ponernos en nuestro sitio. Entonces, lo que hace el Reino de España es pedir permiso a la Unión Europea y la Unión Europea se lo concede. Y lo que hace, y valga la redundancia, es... el Consejo Europeo presta 50 millones de euros al Reino de España con la obligación de que los empleasen pagar las deudas que estas entidades arruinadas tenían unas con otras entidades financieras. ¿Vale? Entonces, con este préstamo, lo que hace es ayudar a los bancos y luego el capital privado, que también entró dentro de Sareb, compensaría también parte de las pérdidas aportadas por los servicios que estos operadores privados iban a prestar a Sareb. ¿Vale? Entonces, básicamente la finalidad de Sareb era comprar bienes inmobiliarios para después tratar de revenderlos a fondos buitre por un precio mucho menor del que se había pagado. La realidad, ¿cuál es? Que todos los implicados, es decir, todos sabían que la entidad no era capaz de devolver ese dinero. Y que al final, ¿quién se encargaría? Pues nosotros. O yo sé, los de abajo. O yo sé, el Estado. ¿Vale? Sí, la obligación de que el sector público fuera quien debiera asumir la devolución de este préstamo proviene de la imposición del Consejo Europeo, que obliga al Reino de España a avalar la deuda. ¿Vale? Y claro, y también se creó con un tiempo limitado, ¿sabes? Se creó con un plazo de duración de 15 años. ¿Vale? Por eso, desde el 2013 se está deshaciéndose de todos sus bienes en un proceso de venta totalmente opaco. Pero claro, cuando ya no queden bienes por vender y Sareb no pueda ejecutar el préstamo, se ejecutará el aval, que es lo que ha ocurrido. Y entonces, ¿qué ha hecho? Básicamente, el Reino de España y la Unión Europea realmente existente, lo que han hecho es que las entidades financieras quebradas se deshagan de sus activos inmobiliarios, de sus pisos, de su suelo, mediante la venta masiva a fondos de inversión internacionales. Y eso es básicamente lo que ha ocurrido. Es decir, lo que ha ocurrido es que se ha vendido, ¿vale? Para que todas estas entidades privadas se hayan quedado con la mayor cantidad de todos esos suelos urbanizables, todos se los
malvendieron, regalaron, entre comillas, en el sector privado. Y entonces, ¿qué ha ocurrido? Pues que, por ejemplo, fondos buitres como Cerberus han adquirido un mogollón de bienes inmobiliarios, muchísimos. Claro, esto se une a que la situación de quiebra que arrastra Sareb ha hecho que la deuda pública se incremente más de 30.000 millones de euros. Pero, de todas maneras, aunque el Estado tomó el control de Sareb en el 22, ha seguido vendiendo su patrimonio de manera opaca. ¿Vale? Pues a fondos de inversión, a Blackstone, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como vemos, realmente el problema es que el Estado, que tenía que ocuparse de proporcionar un bien básico a los ciudadanos, se ha comportado pues como un capitalista más, porque está capturado por una serie de personas que piensan de determinada manera. Entonces, por eso yo creo que esto no puede tener solución. Es decir, no sé qué solución puede darle dentro de la regla de juego existentes, porque todo se basa en privatizarlo todo, porque ellos tienen claro que lo público no funciona, solo funciona lo privado. Entonces, no sé, por eso estas manifestaciones están bien, sí, protestan bien, pero ¿cuál es la solución? Es que no se ve solución a corto plazo. De hecho, por ejemplo, si nos fijamos lo que ha ocurrido en un país que tenía una gran cantidad de suelo público, como era Holanda, estoy hablando de Ámsterdam, ¿qué ha ocurrido en ciudades como, por ejemplo, Ámsterdam o Rotterdam, donde los partidos socialdemócratas eran hegemónicos? Pues que en el momento que toda esa vivienda pública, todo ese suelo de viviendas públicas se ha empezado a privatizar, la extrema derecha, que tenía un nivel de votos mínimo, su nivel de votos no ha parado de aumentar, y que a la vez los socialdemócratas no han parado de perder votos. Es decir, que el éxito de la socialdemocracia y el derecho a la vivienda están ligados. Entonces ahora, con un gobierno teóricamente progresista, ocurre esto. Luego, cuando pierdan el poder, nadie sabrá qué ha sido. ¿Por qué votáis a la extrema derecha? ¿Por qué o no votáis? Pues por cosas como esta. Entonces, por eso yo creo que esto, manifestarse, me parece muy bien. Pero realmente el problema es que toda esa gente, ¿a quién puede votar? Claro, ¿a quién pueden votar? Ese es el problema. Pueden o no votar, o votar, pues como la mayoría de la gente, bien debido a las circunstancias, carece de imaginación, pues vota al contrario. Si no vota a los tigres, vota a los leones, pero el problema no se va a solucionar. Entonces es una cosa bastante, es algo bastante complejo, porque tú tienes que ir al núcleo duro de la ideología existente del sistema, y a eso nunca van a entrar, claro. Ahí no van a ir. Van a empezar a hablar que si solo es, por ejemplo, lo que tú has comentado esta mañana, el famoso artículo de Nacho Álvarez, que sí te explica cosas, dices, todo muy bien. ¿Y qué solución me das tú? No tengo ninguna solución. Claro. Es que no tengo ninguna solución. Te explica el problema y dice, vale, el problema ya lo sé. ¿Y tú qué harías? No tengo ninguna solución. Ya, es el problema. ¿Qué solución me das tú? Sí, si me permites, Tony, Nacho apunta a subir los impuestos sobre la propiedad y a establecer programas públicos de vivienda de alquiler, es lo que dice, pero yo creo que ahí... Pero si has tenido el suelo para hacer eso y la vivienda, y las has vendido todas, las has vendido todas. Claro. Que dice, no, yo lo voy a hacer. Pero si el gobierno más progresista de la historia 1.0 entra en el 2019 y no hace nada, ahora de repente se va a poner a hacer, es que no se lo puede creer nadie. Diría que estaban en minoría en el gobierno y que no podían. Ya, claro, sí. Y si mi abuela tuviera ruedas, sería un camino sin mi abuela, claro, sí. Cuando le comenté a un alto cargo de Sumar el tema de la venta de Bankia, no voy a decir bien fue, pero se lo comenté y me respondió que ojalá hubiera tenido él la posibilidad de que no se vendiera de esa manera Bankia a CaixaBank, que lo hubiera evitado de todas las formas posibles, ¿sabes? Claro. Bueno, en fin. Bueno, pues Jorge, la verdad es que aquí ya topamos con los límites de lo que es posible dentro de la Unión Europea, dentro especialmente de una economía como la nuestra que ha renunciado a su soberanía monetaria, y también toda esta estructura neoliberal de la Unión Europea, pues que nos impide, lógicamente, que entren pues cientos de miles de extranjeros a comprar vivienda, a una situación que afecta especialmente al Mediterráneo, donde ya está adoptando tintes críticos en muchas provincias como son Málaga, Alicante, Valencia, en fin. Jorge, ¿qué nos puedes decir?
Pues el problema que tenemos con esto es un problema que se ha dado en otros tipos de bienes y por los cuales se pusieron, por ejemplo, precios máximos. Cuando un bien es un bien de primera necesidad, el Estado tiene que entrar a regular. Tiene que entrar a regular. Y si es necesario, poner y expropiar también. El tema con esto, lo que pasa es que es imposible dentro de este marco porque las políticas que llevamos de los últimos 30 o 40 años son neoliberales y como tales, pues como dice bien Tony, ¿no? El mercado es el asignador eficiente para ellos y la intervención ha de ser lo mínimo posible porque siempre distorsiona. Bueno, tenemos ahora el caso en que un 33% de las viviendas se compran a tocatejas sin hipotecas. Como se lo comentaban otros economistas de Canadá, de Estados Unidos, que están también teniendo problemas con el tema de la vivienda. En Estados Unidos especialmente, pues claro, se van las van a la cabeza diciendo, ¿y esto cómo lo hacen? Y digo, claro, porque lo que viene es fondos y gente con mucho dinero y compra ajena, como el caso de un millonario holandés que compró un barrio entero. No sé si fue en Mallorca o en Mallorca, un barrio entero. Así. Y claro, eso no solamente causa problemas desde el punto de vista de acceso a la vivienda, ¿no? Tiene también problemas de destrucción de la vida social de los lugares donde se realizan ese tipo de operaciones. Las soluciones, entre comillas, que se dan diciendo, no, lo que necesitamos es construir más vivienda para que los precios bajen. Solamente hace falta recordar hasta el 2008 cómo evolucionó el precio de la vivienda con la mayor creación de vivienda de toda nuestra historia, como había comentado antes Carlos y, bueno, todos compañeros. No es un problema de oferta, es un problema de que lo que hace falta es que atacar directamente la especulación de la vivienda y sacarla de ahí, expulsarla. Pero desde eso, esto que ha comentado últimamente Tony sobre la Sareb y la entrada de BlackRock y la entrada luego de otros fondos comprando bienes inmuebles como si no hubiera un mañana, pues está claro por qué, porque están viendo las rentas de alquiler y las rentas de alquiler, pues como los fondos de rentistas lo que buscan es la rentabilidad. Y se viene aquí y queda ese problema. Hay que evitarlo. En vez de celebrarlo como el gobierno más progresista de la historia, celebrando que consideramos que sus políticas eran adecuadas por parte de BlackRock, en vez de celebrar eso, uno debería darse cuenta de que eso es un problema. Cuando los grandes rentistas están aplaudiéndote sobre el tema de un bien de primera necesidad, no puedes estar haciendo bien. La política la está haciendo a favor efectivamente de los rentistas, pero no a favor de la mayoría de los trabajadores que necesitan una vivienda para vivir, no para especular, no para ganar renta, sino para vivir. Si eso no entra como lo principal en la actuación pública, pues nos podemos olvidar. Añade a esto el tema de la subida de los tipos de interés. Los tipos de interés son costes para lo que se llaman patrimonialistas, ¿no? Estos cogen y son también rentistas, son rentistas y que compran una vivienda con un préstamo hipotecario y claro, cuando le suben los costes del préstamo hipotecario, como no es un mercado, de competencia perfecta, sino tiene el modo más bien de oligopolio, pues sube las rentas de alquiler para, digamos, trasladar el coste financiero de las subidas de tipo de interés ¿a dónde? Se lo pasan a sus inquilinos. Y ahí tienes, es decir, que son dos políticas de clase, son políticas a favor de la clase rentista y en contra de la clase trabajadora. Evidentemente, hay mucha gente que es también trabajadora y tiene un piso de alquiler, alguna gente hay, o un garaje, y inmediatamente se les pone, se les pone como excusa, como decir, hombre, no vamos a empezar aquí a expropiar vivienda cuando hay millones de personas que tienen una segunda vivienda.
Pobre gente que... No, esos son excusas, porque luego cuando ves dónde está el medio de la cuestión, está en la cámara de aparato por parte de estos fondos. Que bueno, Una cosa, porque a mí, luego lo colgaremos en la descripción del programa, pero os he puesto también en el chat pues para que se puedan comparar, es una página de Eurostat donde se pueden comparar los precios de la vivienda en toda Europa, la evolución, y quitando algún país como puede ser Italia, en el resto es terrorífica la evolución. O sea, es tan mala y en muchos casos peor todavía que en España. Pero además, que también está ocurriendo en países que no tienen el euro, como Polonia. Como y la Rumanía. liberalización de la vivienda, cuando la conviertes en un mercado especulativo y lo aceptas, pues ya tienes servido esto. Es como si es lo mismo que pasó con los tulipanes. Imagínate que los tulipanes, en lugar de ser simplemente para adornar, fueran el alimento principal, un ambiente de primera necesidad. Imagínate lo que hubiese pasado cuando es un bien de primera necesidad, lo convierte en un bien especulativo, reservado. Pues simplemente ya puedes aumentar la oferta, y dirás que los precios por el mercado, cuando es un mercado bollante, lo que hace es que vayan en crescendo. Aunque la oferta crezca, no crecen, los precios no bajan, sino siguen subiendo. ¿Por qué? Porque es un mercado especulativo. Hasta que llegue un momento que revienta por alguna medida que pueda poner el gobierno, pero es que los gobiernos, normalmente aquí mismo ya lo vimos con la burbuja de la construcción. Los gobiernos lo ven bien que se cree una burbuja especulativa. Pues es que exacto, vivimos en burbujonia, ¿no? Una burbuja detrás de otra. Así funciona el sistema capitalista neoliberal. Y especialmente está orientado al interés de la clase rentista, cuyo, digamos, lobby es el sector de las finanzas, seguros y inmobiliarios, el sector financiero. Jorge, ¿te acordarás del padre de la actual presidenta, Banco de Santander, por supuesto, del ínclito Emilio Botín? Pues me estoy acordando de una anécdota. El Zapatero, cuando inesperadamente ganó las elecciones en 2004, él iba, pues parece ser con idea de que la burbuja inmobiliaria, que ya se estaba hablando en muchos ámbitos de ella, pues había que reventarla. Pues este señor, Emilio Botín, organizó una reunión con el resto de banqueros, con el gobernador del Banco de España. Se reunieron todos con José Luis Rodríguez Zapatero, muy poco después de que ganaran las elecciones y entrara en Palacio de la Moncloa. Y cuando salió de esa reunión, Zapatero dijo que nada, que estábamos en un círculo virtuoso y que no había que hacer nada con el tema de la vivienda. Sí, eso es lo que hay. Y los poderes públicos, en lugar de atajar el problema, lo que hacen es todo lo contrario, lo alimentan. ¿Por qué? Pues simplemente porque están ahí para defender el interés de la clase rentista y nada más. Lo que pasa es que otra cosa, las declaraciones, evidentemente las declaraciones, cuando tienen ganado las elecciones, va a decir, vamos a solucionar este problema y tal. Pero es que las soluciones que te dan, inmediatamente ves que no son la solución que puede funcionar. No es convertir el suelo en lo que tiene que ser, algo de dominio, digamos, de interés público, y como tal no tiene que salir del interés público, porque lo que hace falta es que la gente tenga la vivienda. Y si tú coges y dices, no, dejamos que aquí entre el dinero de cualquier sitio para comprar y hacer subir los precios, porque luego lo van a rentabilizar, ya sea por el tema de Airbnb, ya sea por el tema del turismo, o ya sea, pues eso, pues con los alquileres en las zonas más habitadas, que vayan creciendo hasta niveles, digamos, desorbitados, ¿no? Pues los políticos dicen, no, ahí no metemos, vamos a decir aquello, lo de siempre, más oferta, más tal, 30.000 viviendas más en 5 años, por favor. 30.000 viviendas más en toda España en 5 años, y eso es una medida, vamos a ver que no. Que primero, que no es cuestión de oferta, es cuestión de cambiar el rumbo de las políticas. Yo creo que Jorge, la conclusión más importante que podríamos sacar de lo que habéis dicho los cuatro es que realmente,
si un gobierno soberano y realmente decidido a terminar con los problemas especulativos en la vivienda, se decidiera a hacerlo, lo hacía de un día para otro. Sí, pero no, pero el tema está en que sería romper con los intereses que nos han llevado ahí, ¿me entiendes? Tú te imaginas, el sector financiero, el sector FAE, no va a estar por la labor, todo lo contrario. Todos los halagos que ha recibido de BlackRock, el gobierno más progresista de la historia, que no puso gente de Izquierda Unida y tal, saludando, mira qué bien lo hacemos, que hasta los de BlackRock están alabando nuestro gobierno. Pero por favor, que cuando la política del gallinero es aplaudida por el zorro, está claro que no están haciendo políticas para las gallinas. ¿Entiendes? Si el tema está ahí. Pero claro, yo veo que lo que hace falta es romper el marco. El marco que es actual, ese marco es un marco que destruye las capacidades de los trabajadores, pero no solamente en España, sino en toda la OCDE. Lo vemos, el gráfico que tengo ahí puesto es la participación de las rentas del trabajo sobre las rentas nacionales, y lo que podéis ver es la tendencia es inequívoca. Ahí la veis, es una tendencia decreciente de la renta del trabajo en todos los países, frente a en su participación en la renta nacional. ¿Dónde se va a ver esa renta nacional? Pues a los rentistas, a los que tienen el capital, a los que tienen el capital inmobiliario en este caso. Y bueno, es lo que esa tendencia hace falta romperla. ¿Y cómo hace falta romperla? Pues rompiendo el marco de las políticas que se han hecho en los últimos 30 o 40 años. Yo no veo esa contestación en los partidos que se le dicen de izquierda. Cero. Aceptan este marco. Y entonces dicen, cuando llegan ahí, pues saludan eso. Saludan que Nazaré controla la Blackstone, saludan ahí, pues eso, bueno, que tenemos un gobierno y un Banco de España que funciona para el interés de la nación y no funciona más que para el interés de los rentistas. Y como tal, cuando saludan la subida del PIB, dicen, ¿qué día sube el PIB? Pero la gente está viviendo cada vez peor. Estamos cada vez con más gente, más relativo de personas, nuestra población, viviendo carencia material severa. Así que, ¿dónde se va esa riqueza real? ¿Dónde se va? Pues evidentemente se concentra en la clase rentista. Y eso no va a cambiar mientras se acepte este marco, porque las políticas que este marco te admite son esas. Son políticas de clase. Y evidentemente es como el mismo ideólogo de euro reconoció, Robert Mandel, que es una pieza de Reaganomics, el euro. Una pieza de Reaganomics significa poder subordinar las políticas públicas al interés de los capitalistas. Sí. Recordemos que creo que el sector más lucrativo de toda la economía española en cuanto a añadido, ya sabemos, eso es una terminología contable, de contabilidad nacional, por favor, que no se me malinterprete, porque realmente valor añadido no genera nada, pero en el sector de más valor añadido en de todo el análisis que se hace en el marco input-output por parte de INE, que se publica con 4 años así de retraso, pues era precisamente el de las rentas inmobiliarias. Sí. El sector FAE es el gran motivo, o sea, es el gran motor de las economías neoliberales. Y como tal, lo que llevan es a desindustrialización, de destrucción social también. Pero no sé, aquí lo ves en Estados Unidos perfectamente. Estados Unidos cada vez están peor en infraestructuras. Estados Unidos es incapaz de, fíjate, Florida tiene unos problemas inmensos con los huracanes que están aquí, pues obligan a mover a las personas porque no tienen ya los servicios que tenían del FEMA de antes, ¿vale? No tienen los recortes por un lado, el abandono absoluto de la inversión estatal y todo dejarlo en manos de Wall Street, en manos del sector financiero. Y claro, pues un país así no puede funcionar. El sector financiero es un sector que debe ser, en todo caso,
secundario y de apoyo. Lo que no puedes tenerlo es convertirlo en el motor, porque no es ningún motor. El sector financiero en última instancia funciona como un parásito, ¿entiendes? Como un parásito, porque lo que crea en última instancia no es otra cosa que dinero, es decir, pasivos suyos, o sea, deuda. No, Y eso tiene que extraer. Y además, Jorge, que yo creo que lo hemos tratado en alguna ocasión aquí en nuestros programas, que vivía con los avances tecnológicos que hay, la facilidad de conexión, etcétera, es que realmente no cumple prácticamente ninguna función la banca. O sea, porque esto lo podría hacer el Banco Central sin Sí, ningún claro, problema. eso siempre ha podido ser. El Ghost Bank, de hecho, el Monobank, eso fue en los países socialistas lo tenían bien claro. ¿Vale? Lo primero, Lenin lo primero decía que había, o Hincherding inclusive decían claramente que había, lo primero es nacionalizar toda la banca, porque en última instancia el sector financiero lo que hace no es otra cosa que es una ¿cómo se dice? Como esto del McDonald's y tal, ¿cómo se llama? Una franquicia, es una franquicia del Banco Central, porque en última instancia los bancos comerciales necesitan del Banco Central para convertir en dinero legal su dinero privado, que son los depósitos que crean de la verdad. Porque tienes licencia del Banco Central, tal. Bueno, pues Sí. eso si no cumple unas funciones positivas para el resto de la sociedad y se convierte en simplemente en un modo de extraer y acumular toda la riqueza en manos de otras familias, pues lleva a la destrucción de esas sociedades. Pero no solamente en el capitalismo, eso pasó anteriormente. Si leéis a Michael Hudson, tiene libros sobre el tema justamente de la deuda como elemento de esclavitud y como elemento de destrucción, problemas que tuvieron que solucionar de alguna manera, como por ejemplo el jubileo, aparece como institución para resolver ese problema en las sociedades antiguas. Claro, es que el tema está en esto, es que nosotros estamos permitiendo que ese sector, que es el lobby de última instancia de los grandes propietarios, diseñe nuestras políticas y las hace efectivamente en su interés y en contra del interés de todo el resto de la sociedad. Sí, vale. Voy a pasarte vamos a hacer ya una última ronda por los cuatro para cerrar. Te parece, Carlos, te doy a ti primero la palabra y luego a ti, Tony, que te tienes que ir. Y si podéis ser un poquito más breve para que podáis intervenir los cuatro. Adelante, Carlos. Bueno, efectivamente, para simplemente reforzar lo que ha dicho Jorge, el problema no es un problema de oferta, el problema es, de España hay muchísima vivienda construida, el problema es la propiedad de esa vivienda, ¿no? Hay que hacer que la propiedad de la vivienda y la especulación con la vivienda deje de ser un seguro para rentistas. En España, además, tenemos que cambiar la mentalidad, esa mentalidad de fijosdalgo, ¿no? Donde nosotros lo que queremos es vivir sin trabajar. Nosotros lo que queremos es tener 4 pisos en no sé dónde y con eso, pues, vivir sin trabajar, ¿no? Eso debe cambiar en nuestra mentalidad. La mentalidad no debe ser que nuestro objetivo vital no debe ser ese. Nuestro objetivo vital debe ser la participación en actividades económicas que no produzcan un beneficio a costa de la penuria y de la falta de servicios esenciales, como puede ser la vivienda. Ese cambio de mentalidad tiene que producirse. Pero ¿cómo se produce ese cambio de mentalidad? Bueno, pues se produce mediante, yo creo, un cambio fiscal, ¿no? Ahogar al rentista en impuestos para que esos rentistas se deshagan de ese stock destinado a la especulación inmobiliaria. Eso significa que ese stock vuelve al mercado, vuelve además a manos públicas. Yo creo que el Estado debería recuperar ese stock que se liberaría y hacer que todo el mundo tenga acceso a una vivienda digna en alquiler público.
Entonces, bueno, eso es lo que habría que hacer. No creo que fuera una cosa que tardaría mucho, porque tendríamos que, porque eso se podría hacer mediante un cambio en el INI o directamente. Y hacer que esto deje de ser rentable, ¿no? Hacer que esto deje de ser rentable. Y luego, por supuesto, construir, si hace falta, vivienda pública, para que todo el mundo tenga un acceso a la vivienda con un alquiler público, ¿no? Yo creo que esto no debería ser una cosa demasiado tardía, y creo que esto se podría hacer bastante rápidamente, y que, en España, además, tendría que compatibilizarse con un plan de trabajo garantizado, de manera que el trabajo garantizado y la vivienda garantizada en régimen de alquiler fueran variables intrínsecas del ciclo económico. Esto no se puede hacer dentro del euro. Dentro del euro no se pueden meter este tipo de controles de capitales que harían que, por ejemplo, una persona extranjera no europea no pueda comprar grandes cantidades de vivienda. Además, en las inversiones que debería hacerse por parte del Estado para tener suelo público y construir vivienda pública tampoco son compatibles con las reglas de gasto y de déficit de la Unión Europea. Y volvemos a lo de siempre, ¿no? El problema es la Unión Europea, que nos ha dado el papel histórico que nos ha dado. Y eso es un papel que es depredador, primitivo, basado en la especulación, basado en el rentismo, y que solamente podemos salir de ahí si tomamos las riendas de nuestro propio futuro mediante la soberanía monetaria y adoptamos otro modelo de desarrollo. Es que lo demás es hacernos trampas al solitario. Pensar que esto, dentro del marco en el que estamos, de la Unión Europea, alguna vez va a mejorar o se va a resolver, es que simplemente no va a pasar. Es imposible. Bueno, pues Tony, te paso la palabra para que nos comentes, nos hagas un comentario más antes de seguir adelante. Pues nada, que el problema es de difícil solución por una razón bastante simple. Porque vivimos en una sociedad en la cual la propiedad es algo básicamente sagrado. Pues como es algo básicamente sagrado, esto viene de los romanos que sacralizaron la propiedad. Luego viene, pues eso, que sobre todo en la Inglaterra del siglo XVII, cuando el capitalismo, tal como hoy lo conocemos, comienza a tomar forma, se sacraliza la propiedad sobre todas las cosas. Es decir, cuando todos estos textos ingleses del siglo XVII y tal hablan de la libertad, ellos la libertad la asocian con la propiedad. Es decir, la libertad es propiedad y propiedad es libertad. No es la libertad como nosotros entendemos de hacer lo que me da la gana. La libertad para ellos es disfrutar de tu propiedad. Claro, hay que tener en cuenta que en aquella época la propiedad está concentrada en una minoría de la población, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que ese concepto de propiedad, dijéramos, nos ha contaminado a todos. Y hoy en día, hasta la última personita que tiene una segunda vivienda considera que su derecho a hacer lo que ella quiera con esa segunda vivienda que ha pagado con su dinero es sacrosanto. Nadie le puede impedir hacer eso. Entonces, claro, esa barrera, dijéramos, pues ya podemos llamarlo filosófica, psicológica, mental, cultural, es tan brutal que ir contra eso, sin una labor, dijéramos, de concienciación propia, es prácticamente pegarse contra un muro. Y ese es el verdadero problema que tenemos. Que cuando se habla de todo esto, hay que ir a la raíz de las cosas, hay que se erradicar las cosas. Y el problema es que la propiedad es algo, en esta sociedad es algo bastante sagrado. Yo creo que lo único que es sagrado que queda. Es decir, nadie tiene derecho a decirme qué te puedo hacer yo con lo que es mío. Lo que es mío, el problema es que no es lo mismo que tú estés hablando de tu colección de discos que de tus 16 viviendas. Porque a efectos prácticos todo es tuyo. Aunque las consecuencias sociales de que tú poseas 16 viviendas sean ligeramente diferentes a las consecuencias que tiene el que tú poseas 3.000 CDs. Pero a efectos filosóficos da exactamente igual. Entonces, ese es el problema realmente. Entonces, por eso yo creo que este problema es de tan difícil solución. Porque es combatir algo que todo el mundo, que la mayoría de la población considera puro sentido común. Puro sentido común. Por eso cuando a veces, pues,
Yo, por ejemplo, he aprendido mucho sobre la Unión Soviética leyendo. Te das cuenta que era como, ese era otro planeta. El efecto psicológico era vivir en otro planeta. Entonces, son cosas que sencillamente a la gente no le entran en la cabeza. Entonces, luchar contra eso, aparte de las medidas que han montado los compañeros, se podría hacer, pero la resistencia sorda que habría por parte de una capa muy significativa de la población sería brutal. Sería brutal. Eso no es algo que se pueda conseguir. Por eso creo que es un problema de muy difícil solución. Porque estamos hablando de una de las bases que organiza la visión del mundo de la mayoría de la gente hoy en día en Occidente. El hecho de que la propiedad es sagrada y que yo con mi propiedad puedo hacer lo que quiera, literalmente. Sea esta, lo decir, yo no diferencio, insisto, entre tener 3.000 CDs o 17 pisos. A efectos prácticos, es lo mismo. Entonces, claro, eso es un problema tan complejo que es muy difícil de solución. Y claro, está claro que las élites que lo gobiernan no van a hacer nada por solucionarlo y lo que a lo sumo se dedicará a poner parches. Por eso que estas manifestaciones están bien, son necesarias, pero no las creo, a no ser que fueran muy sostenidas en el tiempo y se combinaban cosas como, por ejemplo, una huelga de alquileres. Eso sí que sería efectivo. Es decir, vale, pues ahora no vamos a pagar alquiler, pero nadie, a ver qué pasa. Pero claro, eso, de nuevo, tiene consecuencias en una sociedad como esta, no pagar el alquiler. Y decir claramente que tú no pagas el alquiler por razones ideológicas. Claro, eso hay un precio que, cuidadito, ahí nos metemos en terrenos y para eso tienes que estar psicológicamente muy preparado. No es algo que sea fácil hacer. ¿Hay manifestaciones? Bueno, pero si de verdad esas manifestaciones, por ejemplo, se combinan con una huelga de alquileres en serio, ahí empezaríamos a jugar a la partida a otro nivel. Y ahí veríamos cómo mucha gente que le parece bien esto de la vivienda, de repente le empezaría a parecer mal. Porque igual no le pagaban el alquiler a él. Entonces, está bien que ya, pero es un problema de muy difícil solución utilizando la rutina de costumbre. Es decir, yo creo que eso, una huelga de alquiler sería lo mínimo para empezar. Pero claro, eso son palabras mayores. Y ya está. Muy bien, Tony. Pues muchísimas gracias por tu participación. No sé si te venga algo más. Bueno. No, es que bueno, 5 minutillos que me puedo quedar. Si no, dentro de 5 minutillos desconecto. Muy bien, pues muchas gracias, como siempre. Venga, hasta luego. Bien. Juan Carlos, ¿qué más nos puedes decir de este problema? ¿Has escuchado a los compañeros? ¿Cómo ves tú esa posible situación? Pues a mí lo que me preocupa sobre todo es que estamos ya en el ciclo bajista de los tipos de interés con las políticas monetarias que tiene el Banco Central Europeo. Está claro que se ha iniciado ese ciclo de bajada. Estamos, si no recuerdo mal, ahora mismo estamos en el 3,5, corregidme si me equivoco, porque hace ya tiempo que no lo miro. Pero lo previsible es que se vayan en el entorno del 2 en los próximos trimestres, probablemente a no más tardar, a no ser que se complique mucho la situación en el Golfo Pérsico y en Oriente Próximo, pues lo más probable es que se vayan a lo mejor dentro de 2 años. Estamos hablando ya de que estamos en el entorno del 2%. Eso, obviamente, y más si hay algún tipo de relajación en las condiciones de concesión de créditos, pues va a alimentar todavía más este problema, puesto que la gente que ahora no puede abordar una cuota hipotecaria, pues la va a poder abordar con más facilidad si los tipos de interés pues bajan de donde están ahora mismo, si bajan un par de puntos. Y entonces yo realmente estoy muy preocupado porque creo que las cosas van a empeorar muchísimo más en los próximos años. ¿Tú cómo ves la situación, Juan Carlos? No, sin duda. Es decir, es que no han parado de empeorar en toda esta década. Pues imagínate, con unos tipos de interés más bajos, con una coyuntura... Que no digo que no haya que hacer, lo que hay que hacer. No. Magnífico, pero que el problema es las consecuencias que tiene eso al no tomar otra serie de medidas para controlar la burbuja especulativa en la vivienda. Bueno, las consecuencias, ya te he dicho antes, son gravísimas. Es decir, todo el tiempo que retrasemos el que los
la gente pueda emanciparse, crear su propio hogar, crear su familia, crear su riqueza, todo eso repercute negativamente cada día que pasa en toda la sociedad española, en los servicios públicos, en las prestaciones sociales, en la dependencia, en las pensiones, en todo. Pero como ya hemos dicho antes y tenemos que ser breves, y ya hemos concluido que esto no es un problema que se resuelva a corto plazo, porque ya hemos comentado que es un problema de sistema, es un problema de las reglas. Entonces, para cambiar esas reglas, yo ya he dicho cuál sería mi solución a corto plazo, que es incentivar el tejido productivo y la riqueza en otros lugares para desincentivar el que todo el mundo quiere ir al mismo sitio, porque, insisto, y vuelvo a repetir, esto es fundamental entenderlo, la vivienda y el trabajo y la riqueza están ligadas, es imposible desligarlas, ¿eh? Nadie va a querer ir a vivir, a comprarse una vivienda, un pueblo de Soria, porque allí no hacen nada. Quieren venir a donde hay riqueza y donde hay posibilidades de trabajo. Pero sí que se pueden hacer cosas a corto plazo. Yo creo que sí que se pueden hacer cosas a corto plazo que minimicen este impacto, y voy a citar algunas. Y voy a ser muy claro y muy radical en esto. La primera de ellas es eliminar de raíz todos los pisos turísticos y cerrar de raíz ese negocio y prohibir ese negocio, que para turismo ya están los hostales, los hoteles, las casas rurales y todo este tipo de negocios que ya llevan todos durante la historia dando servicio a los turistas, y los campings, y eliminar los pisos turísticos como negocio. Por dos motivos. El primero, porque evidentemente permitiría que familias pudieran vivir en esos pisos para desarrollar una vida ordinaria, normal, y porque además eliminarían las innumerables molestias y problemas de convivencia que están originando este tipo de situaciones. Así que esto yo creo que sería una de las principales medidas que yo tomaría a corto plazo: erradicar de forma fulminante los pisos turísticos en la economía española. Segundo, medida que se podría tomar, que es la de regular el precio de los alquileres. ¿Cómo se puede regular el precio de los alquileres? Bueno, pues muy sencillo. Se puede utilizar un criterio parecido al que se usa con el pago del impuesto de bienes inmuebles, ¿no? Se pueden establecer unas tasas máximas y mínimas con unos coeficientes máximos y mínimos, y en función de los valores de cada inmueble se pueden establecer unos precios máximos y mínimos de alquiler en cada zona. Antes decía Tony que el tema de la propiedad es sagrado en España. Sí, es verdad, es un tema sagrado y yo lo comparto, pero también es cierto, y esto lo entiende cualquiera, que podemos comprarnos un coche, ¿no? Cualquiera de nosotros podemos comprarnos el coche que queramos, pero no podemos conducir como nos dé la gana, no podemos hacer lo que nos salga de los cojones por las calles ni por la carretera, ¿eh? Tenemos que ceñirnos a un código de la circulación que es una regulación. Vamos, yo creo que es el mayor ejemplo de regulación que existe, si hay que poner alguno, es ese. Y nadie discute ahora mismo si hay que seguir esas reglas o no, se siguen y punto. Y el que no las sigue, pues ya sabe las consecuencias que tiene, que se le quita el carnet y no conduce, o incluso puede incurrir en temas penales, ¿no? Por lo tanto, si yo me compro una vivienda, eso no significa que pueda hacer con ella lo que me salga de la nariz, ¿eh? O sea, esto yo creo que es un tema que es de concienciación social y que además va en beneficio de todos. Es muy importante que las viviendas estén ocupadas y que estén libres de problemas, tanto para inquilinos como para propietarios. Y ahí la función pública, ya lo he dicho antes, es fundamental. La mediación de la función pública es fundamental, tanto para conservar el orden y la disciplina como garantizar las medidas de salubridad y de vivienda a los inquilinos. Esto es otra de las cosas que se pueden hacer a corto plazo, es decir, regular esa mediación con sanciones para ambos bandos muy claras y muy tajantes en caso de incumplimientos, ya sea por parte de uno como por parte de otro, porque también hay que comprender que las personas tienen incertidumbre y preocupación, y más si es en su hábitat, en su vivienda, y se afecta a su familia. Y por último,
También estamos hablando de los suelos públicos, es decir, los suelos públicos que son inmensos, los que todavía quedan por ahí. Bueno, pues no, o sea, ponerlos a disposición a coste cero para la vivienda pública. ¿Qué narices es esto de que los ayuntamientos vendan el suelo? No, señor, esos suelos son de nosotros, de los ciudadanos, y entonces esos suelos tienen que costar 0 euros, y entonces eso abarata considerablemente la puesta a disposición de las viviendas para los ciudadanos. Por lo tanto, estas son medidas a corto plazo que se podrían hacer ya, incluso este mismo año se podrían aprobar y desarrollarlas en el 2025. Pero insisto, no es esta solo la solución. La solución es a largo plazo, porque la demanda de vivienda, como ya hemos explicado al principio, es de millones de personas. Y eso, amigos míos, no se soluciona haciendo 50.000 viviendas, como decía antes Jorge. Un abrazo. Venga, pues, muchas gracias, Juan Carlos. Un abrazo. Jorge, que supongo que querrás comentarnos algo más, añadir algo más antes de ir cerrando el programa. Las medidas que Bien acaba de enumerar, pues yo creo que estamos de acuerdo en ellas, pero el tema está que eso es un giro de 180 grados a las políticas públicas que se han venido haciendo en este país. Y esto no es casualidad, ¿me entiendes? Que no es casualidad. Es que hemos llegado a esta situación porque se hacen políticas en contra del interés de la mayoría. Y no hay otra cosa que eso. En este país se hacen políticas públicas para 300.000 familias. De los 19 millones de familias largos que hay, pues solamente se hace para 300.000 familias. Esos son los intereses de política pública en este país. Y solamente tienes que ver incluso la composición del Congreso de las diferentes bancadas, pues de rentistas. Pues ahí se ve claramente. Fíjate que el PSOE es el segundo más tufado de rentistas inmobiliarios de los partidos por encima del PP. En términos relativos, me refiero. El primero es Junts o el nacionalistas catalanes, ¿vale? Ellos son los que se llevan ya, se sale de la escala. Parece que para ser diputado del nacionalismo catalán hace falta ser rentista y vivir de rentar. Bueno, en el caso es que sería romper efectivamente con la dinámica de las políticas que se han venido haciendo. Y aparte que no sería también una manera de colisionar con las reglas del single market y de todas estas basuras que se han creado como reglas en la Unión Europea que sacralizan el mercado, lo típico del liberalismo, sacralizan el mercado y lo convierten en eso. Si hay un problema, el mercado es el que entra. En vez de eso, tenemos nuestra Constitución, con todos los defectos que tiene el artículo, el 128, ¿no? Y lo dice claramente, ¿no? Que toda la riqueza del país en sus distintas formas, y sea cual sea fuera su titularidad, está subordinada al interés general. Yo creo que la gente pueda tener una vivienda en la cual, no digo de propiedad, una vivienda donde poder realizar su proyecto de vida es de interés general. Así que en vez de saludar y hacerle el bienvenido Mr. Watson a BlackRock y compañía, o a Airbnb y toda esa truc, en vez de hacer eso, lo que hay que hacer es ponerle barreras e impedir que entren aquí a destruir nuestras ciudades, ¿vale? Efectivamente, coger y descentralizar y desconcentrar la actividad productiva para que la gente pueda vivir, no de vaciar España para concentrarla en unas cuantas megaciudades, sino que la gente pueda realizar sus proyectos de vida en todo lo que es el territorio nacional y no solamente en 4 ciudades, pues eso también es importante. Efectivamente, ahí entraría, por ejemplo, el trabajo garantizado que ha comentado Carlos, pero todo eso, en última instancia, son políticas que están fuera de este marco.
está fuera de este barco, porque es que el artículo mismo está fuera de este barco, porque ese artículo está subordinado al 135 de la Constitución española, que te dice claramente que todas las políticas públicas tienen que tener como regla, como base, la estabilidad presupuestaria. Y eso ya te rompe, absolutamente. Ya te condena. Es que no hay dinero, no habrá dinero para... que no habrá dinero para hacer esas políticas públicas. Las políticas públicas tienen que dotarse, porque si no lo que tendremos, lo que suele hacerse mucho en este país, buenas políticas sobre papel, pero no se dotan un presupuesto y como tal son solamente brindis al sol o engañabobos para conseguir votos y nada más. Muy bien, pues muchas gracias, Jorge, como siempre, por tu participación. No sé si queréis dar alguna referencia para que os sigan, Carlos. Bueno, pues como siempre, daros las gracias por un programa más. Ha sido muy interesante y se me puede encontrar en mi libro Socialismo Fiduciario, la consecución de los fines del socialismo mediante la teoría monetaria moderna, publicado por Lola Books. Gracias, Carlos. Juan Carlos, muchas gracias. Pues nada, un placer. Y aquí donde mejor nos podéis encontrar es en Economía Directa. Gracias. Y Jorge, muchas gracias. Nos das tu... Sí, podéis encontrar en la red social esta Twitter o la X, Jorge-Econópata o Jorge Barbenet, escrito en caracteres cirílicos. Gracias, Jorge, y gracias a toda la gente que nos escucháis, al compañero Juan Martínez, que es el responsable técnico, y como siempre nos despedimos con nuestra página web colectivoburbuja.org. Hasta el próximo vídeo.